Hola, soy Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, y en este vídeo presento la ponencia sobre formar en derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible con juegos de rol. Esta ponencia forma parte del proyecto de innovación docente en derechos humanos financiado por el Vicerrectorat d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de Valencia. Este proyecto, que denominamos Proyecto InnoRights, Innovación Docente en Derechos Humanos, viene realizándose desde el curso académico 2012-2013. Está coordinado por la Universidad de Valencia, por el Instituto de Derechos Humanos, en concreto lo coordino yo, pero en él participan además otras universidades, entre ellas la Universidad de Valladolid, la Universidad de Alcalá de Henares y la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. En el proyecto están implicadas distintas titulaciones de índole jurídica, por ejemplo, el grado en Derecho, Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública y Derecho y Criminología, pero también titulaciones del ámbito sociológico, como el grado en Sociología y Trabajo Social. Asimismo, se utilizan las metodologías propias de este proyecto en estudios de posgrado, en el máster en Derechos Humanos, en el máster en Migraciones Internacionales y en el máster en Estudios Internacionales y Europeos. La finalidad básica del proyecto InnoRights es impulsar el enfoque de derechos humanos en la educación superior, en la educación universitaria, y además combinarlo con los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto con los 3 objetivos que hemos elegido para trabajar en este proyecto. El objetivo de desarrollo sostenible número 4, relativo a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. El ODS 5, relativo a la igualdad de género, y el ODS 16 sobre sociedades pacíficas e inclusivas, acceso a la justicia y instituciones eficaces y también inclusivas. La metodología que utilizamos en el proyecto InnoRights es triple y se centra básicamente en cómo trabajar determinadas cuestiones. Así utilizamos juegos de rol, que presentaré en esta ponencia, aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en problemas. En el caso específico de los juegos de rol, trabajamos lo que son los objetivos generales del proyecto de innovación docente en derechos humanos, es decir, la adquisición de competencias genéricas y transversales, pero además, en concreto, en la práctica que voy a presentar a continuación, hemos trabajado básicamente 2 objetivos. En primer lugar, el intento de aumentar la colaboración y la autonomía del alumnado y, por otra parte, fomentar la responsabilidad, la capacidad creativa y el sentido crítico de todo el estudiantado. En realidad, con este tipo de metodología, con esta práctica, lo que se pretende es aprender a pensar desde los derechos humanos. En concreto, las dinámicas de rol se desarrollan colocando al estudiantado en distintas situaciones. Así, los y las alumnas son personas titulares de derechos, de responsabilidad y de obligaciones. Se trata de que asuman determinados papeles en distintas actividades y que personalicen esos papeles, es decir, que personalicen aquellas situaciones en las que se han quebrantado derechos humanos y lo relacionen además con los objetivos de desarrollo sostenible que se trabajan. Este año, en concreto, la dinámica que hemos propuesto para articular a través de ella un juego de rol tiene que ver con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso Lingurán contra Rumanía, de 16 de abril de 2019. Lo importante es cómo vamos a trabajar esta sentencia a través de un juego de rol. Hemos elegido este caso porque en él se aborda una de las cuestiones fundamentales en el ámbito de los derechos humanos, que es la cuestión de la discriminación, en concreto la discriminación por motivos étnicos. La relevancia y la especificidad de este caso es que es el primer supuesto en el cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos expresamente reconoce y conceptualiza la noción de racismo institucional. El desarrollo práctico de esta actividad permitió, además de trabajar el derecho antidiscriminatorio, que es uno de los objetivos básicos de esta práctica, relacionarlo también con el objetivo de desarrollo sostenible número 16, en concreto con su meta 10, con el indicador 16B1,
relativo a la población discriminada y así se realizan o no denuncias o si nos encontramos en supuestos de infradenuncia, es decir, si en los casos de discriminación por razones étnicas existen dificultades a la hora de realizar la denuncia. Indirectamente también en esta práctica se ha trabajado el ODS número 5 relativo a la igualdad de género, puesto que el propio caso sitúa en situaciones diferentes, coloca en situaciones diferentes a los hombres y a las mujeres. En concreto, en el caso Lingurán contra Rumanía, para articularlo a través de un juego de rol, lo que hicimos fue dividir al estudiantado en diferentes grupos. Y a cada uno de estos grupos se le asigna un rol, un papel determinado. En este caso, teníamos un primer grupo, que era el grupo de los demandantes, donde, al igual que hace la sentencia, se distinguía entre hombres y mujeres. En segundo lugar, el Estado demandado, en este caso concreto Rumanía. Un tercer grupo relativo a la policía rumana. Un cuarto grupo sobre los tribunales del Estado parte, los tribunales rumanos, y por último el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el que resuelve este caso, tal como establece la sentencia, dictamina la violación del artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación con el artículo 3 de ese mismo Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación a la cuestión de no sufrir tratos inhumanos y degradantes dentro de la prohibición general de tortura. Para poder articular estos roles, previamente a cada uno de los grupos se le asigna una serie de información, de datos y de precedentes que hacen que puedan desempeñar de manera adecuada su papel. Es decir, el conjunto de los y las docentes que participamos en este proyecto realizamos un trabajo previo que permite que los demandantes, por ejemplo, conozcan la situación en la que se encontraba el grupo étnico gitano, que es el caso concreto que recoge esta sentencia, para que así puedan desarrollar su papel con mayor fiabilidad, es decir, atendiendo a la situación real. En el mismo sentido, por ejemplo, a la policía rumana, al grupo que desempeña la policía rumana, se le facilitan las distintas acciones anteriores, las sentencias que existen respecto a la actuación policial rumana en relación al grupo étnico gitano. También se ha de conocer la jurisprudencia de los tribunales nacionales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto en el ámbito de la discriminación. Este caso nos ha permitido trabajar uno de los supuestos más relevantes y a los que cada vez da más importancia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el perfil étnico, es decir, la designación o la realización de determinadas acciones atribuyendo al perfil de ese grupo. El grupo que representaba a la policía fue el encargado de poner de manifiesto cómo existen actuaciones que están vinculadas al ámbito del perfil étnico. Para que el conjunto del estudiantado pueda realizar su papel, pueda desempeñar de la mejor manera posible su rol, se asignan una serie de elementos para desempeñarlo. Se asignan elementos de carácter mecánico, elementos dinámicos y elementos estéticos que permiten poner en acción, digamos, la práctica que se va a llevar a cabo, en este caso concreto, sobre discriminación. Es verdad que la presencia de estos tres tipos de elementos acerca mucho el supuesto de los juegos de rol a la metodología propia de la gamificación. Sin embargo, en el caso de los juegos de rol no se desarrolla tanto el papel de los juegos en sí cuanto la información necesaria para poder desarrollar de manera adecuada el rol y defenderlo. Para evaluar y para poner en valor hasta qué punto los estudiantes consideran esta metodología como adecuada y útil, se realiza al final de la actividad, cuando esta ya se ha llevado a cabo, se realiza un informe DAFO sobre debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La valoración del estudiantado respecto a la utilización de la metodología de los juegos de rol, la verdad es que ha sido óptima, lo valoran como una forma muy adecuada de enseñanza-aprendizaje. En concreto, entre las fortalezas que han señalado los distintos alumnos y alumnas que han podido participar en esta práctica de juego de rol que acabo de exponer, se pone de manifiesto, se pone especialmente en valor la creatividad, la responsabilidad que hay que asumir también en la representación del rol, la toma de decisiones informadas, es decir, la necesidad de un conocimiento previo exhaustivo que permita defender de manera adecuada el papel que hay que desempeñar y sobre todo la empatía. La empatía en relación a tener que representar un rol, es decir, a tener que ponerse en el lugar del otro, que no siempre corresponde pues, al rol que la o la estudiante le gustaría desempeñar o el que al principio resultaría más atractivo dentro del conjunto del juego de rol.
Para concluir y en resumen podemos señalar que es destacable la utilidad y la oportunidad de esta metodología para trabajar cuestiones vinculadas al ámbito de los derechos humanos y de los ODS, especialmente porque favorece la motivación y la implicación del conjunto del estudiantado y en ese sentido hace que sea más eficiente el aprendizaje, es decir, que se puedan construir conocimientos sólidos que perduren a lo largo del tiempo. Muchas gracias.